Hoy sí, hermanos, vamos a dar comienzo, que sean todos muy bienvenidos, les damos la bienvenida a este año 2026, ¿verdad? Que el Señor les bendiga a los hermanos que están ahí conectados en Facebook, también a los hermanos que están conectados en Zoom. Que el Señor les bendiga y vamos a empezar este culto de hoy, jueves 8 de enero, ¿verdad? A darle honra y gloria a nuestro Señor por lo que va a hacer en este año, ¿verdad? Que la gloria de Él sea siempre, hermano. Así que pongámonos en pie y vamos a orar. Oremos. Padre nuestro, gracias Señor, gracias Padre. Gracias porque nos tienes un jueves más aquí reunidos, Señor. Este primer jueves de este año, Señor, para honrarte y glorificar este culto, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en este año, Padre, con nuestra iglesia, con nuestras vidas, Padre. Ponemos en tu mano desde ya. Ponemos todo lo que se va a hacer esta noche, Señor. Los signos, la prédica que trae el hermano Nan con el libro de Romanos, Señor, que sigamos aprendiendo para ponerlo en práctica, Padre. Gracias te damos y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. También, hermanos, antes de pasar al himno, si alguien necesita boletas de oración personal, ahí las tiene la hermana, que le falte llenar. No, porque estas boletas de oración vamos a estar orando todos los jueves, hermanas. Aquí las tenemos, miren, entonces, tiempo para llenarlas. Así que vamos a llamar a nuestro hermano Emigdio, que vamos a adorar, ¿verdad? Juntos, toda la congregación, himnos al Señor. Señor les bendiga, hermanos. Vamos a adorar el nombre del Señor con un himno. Y voy a usar este himnario, celebremos su gloria. Y vamos a cantar el himno número 63, O Amor de Dios. Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios le sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Y cuando el tiempo pasará, perdonen hermanos, si está en la pantalla, aquí cometí un error, porque yo solo iba a cantar la primera y la última, pero de todas maneras lo voy a rectificar, entonces lo vamos a cantar todo, si ustedes están llevando ahí la lectura. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel,
y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel. Nunca podría describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal, y cada reino caerá con cada trampa y tan carnal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción del Salvador su pueblo cantará. Muy bien. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a continuar y vamos a llamar a nuestra hermana Nancy Sánchez, que trae noticias del fin. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy en las noticias del fin tenemos: los Emiratos Árabes Unidos están construyendo la mayor reserva estratégica de agua desalinizada del mundo, almacenando más de 20.000 millones de litros bajo tierra y comercializando petróleo a cambio de seguridad hídrica en el desierto. Durante décadas los Emiratos Árabes Unidos han sido conocidos por convertir la roca en bóvedas petrolíferas. Las reservas estratégicas subterráneas, los túneles reforzados y la infraestructura profunda siempre han formado parte de la estrategia energética del país. En los últimos años, esta misma mentalidad se ha aplicado a un recurso aún más crucial para la supervivencia nacional: el agua potable. Contrariamente a lo que sugieren muchas narrativas simplistas, los Emiratos no están llenando cuevas naturales de agua. Lo que está en marcha es algo más sofisticado y comprobado: almacenamiento subterráneo controlado de agua desalinizada en acuíferos profundos y embalses excavados, integrados en las redes de distribución urbana. El país adoptó sistemas conocidos internacionalmente como almacenamiento y recuperación de acuíferos, ASR. En este modelo se inyecta agua desalinizada producida en plantas costeras intencionalmente en formaciones geológicas profundas que funcionan como reservorios naturales sellados por capas impermeables de roca. Además, los Emiratos también construyen depósitos subterráneos excavados y revestidos, funcionando como tanques de almacenamiento debajo de la superficie, conectados directamente a la red del suministro de agua. Desalinizar agua, bombearla a grandes distancias e inyectarla en acuíferos profundos requiere energía, capital y tecnología. El costo por metro cúbico es elevado en comparación con países con ríos y lagos naturales. Aún así, en el desierto, no almacenar agua cuesta infinitamente más. Para los Emiratos, la energía cada vez más solar y nuclear es un recurso gestionable. El agua dulce, sin embargo, no lo es. Si antes el país era el símbolo por excelencia de la era petrolera, hoy se consolida como un laboratorio extremo de adaptación al agua en un entorno hostil, donde el subsuelo sustituye ríos inexistentes. Esta fue la noticia del fin, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Nancy, gracias. Vamos a leer el material de edificación, ¿verdad? Así que los hermanos que están conectados, pues que presten mucha atención. Se llama el pecado.
Todo pecado es una falta contra la gloria de Dios, en Romanos 3:23. Así que o hay justicia o hay injusticia. Y la justicia, la perfección, es absoluta. En términos generales, todos los pecados son iguales ante Dios, ya que todos los pecados son, por definición, injustos e imperfectos. Todo lo que no es santo comparte la cualidad de la impureza. Jesús indicó que por su naturaleza todos los pecados son iguales ante Dios. En su Sermón del Monte, el Señor mencionó dos grandes pecados, el asesinato y el adulterio, y los equiparó con la ira injustificada y los pensamientos lujuriosos. En Mateo 5:21, 22, 27 y 28. La ira injustificada, la lujuria y el adulterio son todos los pecados y debemos tomarlos en serio, ahora que hemos establecido la regla general de que todos los pecados son iguales ante Dios por naturaleza. Podemos añadir algunas precisiones, aunque la lujuria y el adulterio son pecaminosos, eso no significa que sean iguales en todos los aspectos. Tener lujuria en el corazón tendrá consecuencias en este mundo, pero las consecuencias no serán tan graves como cometer el acto físico del adulterio. Lo mismo ocurre cuando guardar rencor frente a cometer un asesinato. La codicia tiene un efecto menor que el robo. El pecado es pecado, pero no todos los pecados acarrean las mismas consecuencias en este mundo. En ese sentido, algunos pecados son peores que otros. Las Escrituras señalan que el pecado sexual tiene peores consecuencias que otros tipos de pecado. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y esto lo leemos en 1 Corintios 6:18. En este pasaje, la inmoralidad se considera parte de otros pecados como la deshonestidad y el orgullo, la envidia, etc. Todo pecado afectará negativamente a la mente y al alma de una persona. Pero la inmoralidad sexual afectará inmediata y directamente a tu cuerpo. La destrucción causada por la inmoralidad sexual tendrá un impacto físico. La extensa advertencia contra el pecado sexual. Esto lo leemos en Proverbios 6. Contiene una advertencia: el que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. Versículo 32. Hay otra forma en la que todos los pecados son iguales a los ojos de Dios. Todos los pecados, sin importar cuán grandes o pequeños sean, pueden ser perdonados en Cristo. Las Escrituras dicen que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En Romanos 5:20. Nadie puede superar la gracia de Dios. Todos somos igualmente pecadores ante Dios. Pero en Cristo somos hechos justos. Somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, en Romanos 3:24, 25. Por la fe en Cristo nacemos de nuevo y por lo tanto venceremos al pecado. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Amén, hermanos. Este es el material de edificación de hoy jueves, titulado El pecado. Vamos también a leer la información para que estemos enterados de todas las actividades que tenemos como iglesia. Le invitamos a pasar por la librería, donde encontrará muchos recursos edificantes para su crecimiento espiritual. Tenemos precios especiales en el comentario de Mateo, tomo 1 y 2, escrito por el doctor Evis Carballosa. Además, los comentarios de Apocalipsis, la epístola a los Romanos y la primera epístola a los Corintios, escrita por el pastor José Mayen Maya.
También contamos con el libro Advertencia, Juicio y Restauración, escrito por el pastor Cornelio Rivera. Aprovecha a agregar a su colección estas obras y también regálelo a sus seres queridos porque sin duda servirán para su edificación. También, hermanos, solicito boleta de petición de oración personal. Anote sus peticiones personales de oración y deposítelas en los ofrenderos, con el fin de que todos los jueves las llevemos a una cajita al culto de doctrina para la vida y oración, para que podamos presentar juntos al Señor estas peticiones por medio de una oración grupal de todos los asistentes del culto. También, hermanos, les recordamos la importancia de estudiar la palabra de Dios y las doctrinas que ahí se encuentran. Le invitamos a inscribirse al discipulado de formación cristiana en los 4 niveles. Pida la boleta de inscripción a los hermanos del servicio al templo o en línea. Ahí miré yo que el hermano Dani tenía un enlace ahí en los estados, hermanos. Ahí también pueden matricular. Le invitamos a asistir al primer culto de caballeros del 2026, este sábado 10 de enero, aquí en las instalaciones de la iglesia a las 7 a.m. Tema, ganar almas. Texto clave, Proverbios 11:30. Como siempre, contamos con servicio de transporte gratuito. Le esperamos con un invitado. Ahí que estamos invitados todos los caballeros. También hemos decidido posponer la realización del campamento que se había programado para el viernes 16, sábado 17 de enero. Esto es para los jóvenes. En su lugar realizaremos un retiro. Será el día 17 de enero, que incluirá caminata por el Parque Nacional La Tigra, juegos con propósitos, enseñanzas bíblicas, sana fraternidad entre jóvenes. Queremos que todos los participen en la primera actividad del año. Próximamente estaremos enviando más detalles de la actividad. Así que los jóvenes, ¿verdad?, que estaban preparados para el campamento, siempre va a realizar. Lo único que va a ser el 17 de enero y ahí cambió, ¿verdad?, una caminata al Parque Nacional. Así que los jóvenes estar muy atentos. Bueno, hermano, esta es la información de este culto de hoy jueves, Doctrina para la Vida, y quedamos informados, ¿verdad? Ahora pues vamos a llamar a nuestro hermano Nan Morel, que continuamos con el estudio del libro de Romanos, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos. Seguimos, hermanos, con el estudio de la Epístola a los Romanos. Seguimos en el capítulo 3 de este libro, una orientación expositiva y práctica de los romanos que escribió el pastor Evis Luis Carballosa. Vamos por el capítulo 3 y estamos en ese capítulo que se concentra en un tema específico que es la universalidad del pecado. Recuerdan que hemos hablado de que todos los hombres somos pecadores, todos hemos pecado, y hemos llegado al punto de ver cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, nos está hablando de que por causa del pecado se despierta también la ira de Dios. Y hemos hablado sobre la ira de Dios, hemos hablado sobre la condición del hombre pecador, y seguimos en la sección 1 donde dice que Dios es justo al manifestar su ira contra los hombres. Eso comprende desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta el 32. La Biblia nos muestra, hermanos, claramente el origen del pecado, específicamente en la humanidad, ¿verdad? El pecado tiene su origen cuando Adán y Eva se negaron a obedecer el mandato de Dios. Eso lo hemos leído en varias ocasiones en Génesis 3 y espero que estén llevando la lectura del librito. ¿Tienen el librito todos, hermanos? Ya lo tienen todos, el librito de la lectura bíblica en un año y también las oraciones. Es importante, hermanos, que vayamos todos juntos leyendo
tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, para que al final de año todos nos regocijemos al decir terminamos de leer la Biblia en un año. Y además que compartamos ese tiempo especial de oración en nuestro devocional diario, en donde podamos orar por esas peticiones de oración que están también señaladas ahí en el librito y que las pueden ver también en ese banner que está ahí puesto a mi mano derecha. Todo eso se hace, hermanos, con el fin de ir al Señor en comunión y que nosotros crezcamos juntos, pero también con el fin de que el Señor pueda escuchar nuestra oración, con que nosotros nos concentremos en que lo que estamos pidiendo son peticiones reales y que el Señor las puede contestar conforme a su voluntad y en su tiempo. Volviendo al tema, entonces, toda la humanidad se contaminó de pecado. En Génesis 3 lo pudimos ver cuando Adán y Eva pecaron, le dieron la espalda a la instrucción que el Señor les había dado y por causa del pecado entró la muerte en la humanidad. Además del problema de la muerte, en la humanidad también hubo maldición para toda la tierra. Toda la creación de Dios fue maldita por causa del pecado del hombre, la desobediencia del hombre. El hombre ahora, con el sudor de su frente, tiene que trabajar y producir la tierra en medio de cardos y espinos, en medio de maleza que produce malestar al cuerpo físico del hombre, y así ahora con un costo mucho mayor el hombre pueda llevar alimentos al hogar. Igual en el caso de la mujer recibió un castigo y fueron multiplicados los dolores de parto en la mujer. Pero en ese momento el Señor también planteó una solución para la humanidad y lo podemos ver cuando maldijo también a la serpiente y al mismo tiempo manifestó por primera vez el hecho de que iba a enviar un redentor que iba a nacer de la simiente de la mujer. La rebelión en contra de Dios existe a raíz de ese pecado que el hombre cometió en el Edén. Esa naturaleza rebelde y pecaminosa no solamente se vio en el Edén, ni en la descendencia directa de Adán y de Eva, sino que también se sigue viendo hasta el día de hoy. De la misma forma que se pecaba en aquel entonces, se está pecando hoy. El pecado, hermanos, no es algo para jugar. El pastor Charles Spurgeon dijo, una pequeña espina puede causar mucho sufrimiento. ¿Les ha tocado a ustedes, hermanos, espinarse con unas rosas, con una plantita tan linda, verdad? Y que usted quiere acercarse a la flor y cuando toca el tallo y tiene una espina, le produce un daño fuerte. Igual cuando toca algún objeto de madera que no está bien cepillado y se le puede también introducir una astilla que duele, ¿verdad? Y a veces es difícil hasta extraerla de la piel. Una pequeña espina puede causar mucho sufrimiento. Una pequeña nube, dice Charles Spurgeon, puede ocultar el sol. Las pequeñas zorras echan a perder las viñas y los pecados pequeños hacen daño al tierno corazón. Miren qué importante esto que él está diciendo, ¿verdad? No podemos menospreciar el pecado. Lo que leyó hoy el hermano Franklin es importante entenderlo. No hay categoría de pecados. Todos los pecados son iguales ante Dios y todos los pecados son igual de dañinos para el ser humano. Ahora, sí hay una salvedad ahí, que los pecados de índole sexual tienen un efecto más dañino todavía porque se afecta el cuerpo físico. Entonces, en este capítulo 1 de Romanos,
y ya específicamente en esta parte donde estamos viendo la universalidad del pecado y desde el versículo 18 comenzamos con la ira de Dios, nosotros podemos ver que Pablo está señalando la condición del hombre pecador, pero que también está señalando los pecados sin ningún tipo de tapujo, restricción o, o poniéndole algún bálsamo para suavizarlo. Pablo señala el pecado por su nombre. Él ha hablado bueno, del pecado de la egolatría, del egocentrismo, ¿verdad? La idolatría. Ha hablado también de la rebeldía, todos los pecados de inmoralidad sexual. Específicamente habló y señaló los pecados del homosexualismo, el lesbianismo y todos esos pecados de índole sexual. Y ahora sigue hablando del pecado para que nos demos cuenta que el pecado no debe suavizarse, como actualmente nosotros lo vemos en nuestra sociedad, que hablan del pecado de una manera bien bonita, ¿verdad? Cuando dicen, cometió un error el hermano. Es que, es que mi familiar, mi pariente, comete siempre el mismo error, el mismo pecado. ¿Por qué no hablamos las cosas como son, verdad? El apóstol Pablo no está encubriendo nada y él está dándonos a la luz, no solo en esta epístola de los romanos, también en otras epístolas él habla sobre estos mismos pecados. Y él está siendo claro. ¿Por qué estás hablando así? ¿Por qué está siendo claro? ¿Quién lo movió para que él fuera así? Obviamente nosotros sabemos que fue el Espíritu Santo. Dios inspiró al apóstol Pablo para que él escribiera en estos términos. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque nos conviene identificar el pecado, nos conviene saber que el pecado no se puede ablandar, no se puede sazonar, ni se puede cubrir con una pasta especial para que no se vea, porque el pecado es pecado y ante los ojos de Dios el pecado sigue siendo lo mismo, causando repudio ante el Dios santo que nosotros hemos conocido. Ahora, ¿por qué hacemos tanto énfasis en el pecado? Si aquí el apóstol Pablo está hablando de aquellas personas que no creen en Dios, ¿se acuerdan, verdad? Hemos venido hablando de esas personas que no creen en Dios, que le han dado la espalda a Dios, son rebeldes, no de nosotros que somos hijos de Dios, no de nosotros que ya nacimos de nuevo y somos nuevas criaturas. Pero hermanos, cuando usted ve estos pecados, usted se va a dar cuenta de que todavía en algunos aspectos de nuestra vida nosotros seguimos luchando contra estos pecados. Recuerden, hermanos, que nosotros estamos en un proceso de santificación. Todavía no hemos logrado la plenitud de la santificación. No somos santos. Todavía tenemos luchas contra estos mismos pecados que está señalando el apóstol. La diferencia nuestra o la diferencia de un creyente con alguien que no es creyente es que nosotros, además de tener mayor conciencia de pecado, también tenemos la capacidad de ir al trono de la gracia, pedir perdón, arrepentirnos y pedir perdón y continuar luchando contra el pecado. Porque si no estamos luchando contra el pecado y estamos dejando que el pecado, así como dijo el gran predicador Charles Spurgeon, que el pecado vaya, ese pecado pequeño vaya dañando nuestro corazón, entonces estamos en serios problemas, porque no hay sinceridad entre nuestra relación, entre nosotros y Dios en cuanto a que queremos tener una relación completa, limpia y santa con Él, sino que estamos actuando en base siempre a nuestra carne. Y la Biblia en muchos lugares nos señala que no nos conviene actuar de manera carnal. Entonces, vamos a detenernos un poquito y vamos a pedirle al Señor que nos ayude ya con el contenido de esta enseñanza. Padre, gracias porque tú has sido sumamente cuidadoso al dejarnos en tu palabra cada una de estas enseñanzas
donde nosotros podemos autoevaluarnos, podemos vernos como en una radiografía y ver cuáles son nuestras flaquezas, nuestras debilidades, pero que también podemos ver que tu mano redentora, tu mano de amor está siempre a nuestro alcance para sacarnos de cualquier condición de pecado que nosotros estemos viviendo. Ayúdanos, Señor, a poder entender este texto que estamos analizando el día de hoy. Ayúdanos a poder salir no solamente con más conocimiento, sino que también con una mejor relación contigo. Porque vamos a tener tiempo de orar, Señor, vamos a tener tiempo de ponernos a cuentas contigo si hemos pecado, Señor. Te pedimos que nos ayudes y nos guíes. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces ubiquémonos, hermanos, en la primera epístola a los Romanos y vamos a leer del versículo 29 al 32. Dice el apóstol, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Miren qué descripción, ¿verdad? La que está dando acá el apóstol Pablo. Está escondiendo algo. Está hablando de la amplitud de pecados que existen y está hablando también de la actitud de esa persona que le ha dado la espalda a Dios. Que además de que sabe que está afrentando al Dios Todopoderoso, al Creador y al Salvador de la humanidad, no le importa y está practicando esos pecados, sabiendo que es digno de muerte por practicarlos. Y también se complace con los que hacen lo mismo como él. Qué condición, ¿verdad? Más triste. Hermanos, creo que este es un buen momento para reflexionar en esto. Si el Señor no nos hubiera traído a Él, si el Señor no nos hubiera salvado, si no hubiéramos escuchado las buenas nuevas de salvación y el Espíritu Santo no hubiera conmovido nuestro corazón, nosotros estaríamos en esa misma condición, exactamente en esa condición. De eso que a nosotros nos asombra cuando escuchamos tantos adjetivos calificativos y vemos también la actitud tan negativa y tan rebelde de esas personas. Pero si el Señor no nos hubiera rescatado, hermanos, estaríamos en esa misma condición. Esa es la realidad. Y por eso, hermanos, es que no tenemos que cansarnos de darle gracias a Dios y de reconocer todas sus bondades, de reconocer su misericordia. Y por otro lado, por eso es que debemos procurar siempre estar en mayor comunión con el Señor para que no lo ofendamos ya, porque Él nos libró de la muerte eterna. Él nos libró de su ira. La ira de Dios que nosotros nos merecíamos fue imputada a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, mayor muestra de amor que esa no puede existir. Entonces comencemos con el versículo 29. Vamos a analizar ahí palabra por palabra. Empieza diciendo el versículo 29, estando atestados. Cuando uno escucha esa palabra atestado, se le viene, ¿verdad? La idea de algo que está
lleno completamente, está que ya no le cabe algo más, ¿verdad? Y tiene relación con eso. La palabra que se utilizó en el original es plero o que significa llenar, o sea, el apóstol está sugiriendo una acción completa con resultados permanentes, o sea, esta persona está llena en todo su ser. De modo que ese hombre pecador se ha llenado a sí mismo de toda injusticia, o sea, toda falta de rectitud y también de iniquidad, que es la depravación moral. A eso se está refiriendo el apóstol cuando dice estando atestados, o sea, estas personas están llenas de toda injusticia, que es la falta de rectitud, y también de iniquidad, que dijimos es la depravación moral. Entonces hablemos de la injusticia, porque entonces empieza el apóstol a mencionar cada uno de esos pecados y de esas actitudes que ofenden a Dios, ¿verdad? Empezando por la injusticia. Es cuando el hombre está desprovisto de la santidad, esa santidad que Dios nos imputa, Dios nos la da, Dios nos cubre con la santidad del Señor Jesucristo una vez que nosotros hemos reconocido que el Señor es nuestro Salvador. Cuando el hombre no posee la justicia de Cristo, está desprovisto de esa justicia y es un injusto y está en esa condición, entonces, condición de falta de rectitud, esa condición donde no tiene acceso al Dios santo porque Dios lo repele por causa de su pecado. Pero el Señor Jesucristo vino a hacer el papel de redentor y a ponerse como intermediario y ahora nosotros, si tenemos esa capacidad de llegar a Dios justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el injusto es la contraparte del justo. El injusto no tiene acceso a Dios porque como no es santo, no posee la santidad del Señor Jesucristo, la justicia de Cristo, no tiene ninguna capacidad de poder ir a la presencia del Señor. El injusto es aquel que le ha dado la espalda a Dios y que rechaza su ética moral. Cuando hablamos de la ética moral, son todos esos lineamientos morales que se pueden ver claramente en las Sagradas Escrituras y que tienen que ver mucho con los atributos de Dios, ¿verdad? La santidad, la justicia, el amor, la paz, todos los atributos que Dios posee en cuanto a los atributos morales de Dios. Dice Romanos 1:18, retrocedamos un poquito, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Toda impiedad e injusticia de los hombres, esa es la condición, que detienen con injusticia la verdad. O sea, que con esa depravación moral, con esa desnaturalización del plan de Dios de que el hombre fuera santo, le han dado la espalda a Dios y provocan entonces la ira de Dios. Eso es lo que dice el versículo 18 y de ahí es que hemos partido para ir viendo la condición del hombre pecador, ¿verdad? Ahora hablemos del otro término que utiliza ahí el apóstol Pablo. Dice fornicación. En este caso, esta palabra que está escrita ahí no es la palabra original, la palabra con la que escribió en el otro punto donde hemos visto que el apóstol escribe sobre este pecado sexual, no es exactamente esa misma palabra. La palabra que utiliza ahí es poneiria y esa palabra se traduce mejor que fornicación como iniquidad activa o perversidad y tiene que ver entonces con esa condición del hombre, iniquidad.
transgresión, pecado. La Biblia habla de esas palabras y esas palabras siempre señalan a un hombre desobediente que le ha dado la espalda a Dios. Todas esas palabras nos llevan a la conclusión de que el hombre es pecador, ¿verdad? Que posee pecado. La iniquidad es el pecado en su peor expresión, porque es un pecado premeditado, continuo y en aumento. El hombre piensa en hacer el mal continuamente, esa es la iniquidad, estar pensando en la maldad, en hacer el mal, y comienza haciendo uno, dos, tres pecados que se van relacionando y luego el pecado va en crecimiento. Se podría decir así, en cuanto a pecado, el ser humano va en un crecimiento constante, pero en cuanto a su condición frente a Dios, va en una espiral descendente constante. A medida que el pecado crece, el hombre se hunde más en el hoyo de la separación que existe por causa de ese pecado con Dios. Entonces, cuando coqueteamos con el pecado, caemos en esa mentira que muchas veces de repente nos hemos dicho nosotros que podemos controlar la situación. Empezamos a ceder un poquito al pecado y decimos, pero no voy a llegar más allá. Hermano, no se crea eso nunca. Cuando la persona va a pecar y empieza a pecar y se empieza a introducir en el pecado, no hay capacidad en el ser humano para controlarlo. Solo Dios nos puede ayudar en eso. Pero si le estamos dando la espalda a Dios, vamos a ir en esa espiral descendente de la que les hablé, hundiéndonos y hundiéndonos y hundiéndonos más en esa condición de pecado. Por eso no hay que dar lugar al pecado. Hay que pararse firme frente al pecado. Y cuando veamos que estamos a punto de flaquear, acordémonos que tenemos a alguien que nos escuche y que nos ayuda y que hay alguien auxiliándonos internamente, que es el Espíritu Santo. Y podemos acudir a Él en cualquier momento, 24/7. Y Él va a responder a nuestro favor porque nos ama. Cuando nosotros nos entregamos a un estilo de vida pecaminoso, estamos cometiendo iniquidad. Así que aunque seamos creyentes, pero estamos metidos en un estilo de vida pecaminoso, somos inicuos. Dice Miqueas 2:1, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Hermanos, todos nosotros tenemos poder para pecar. Todos nosotros tenemos capacidad y hasta intelecto para poder engañar de repente a los que están en nuestro entorno y pecar, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. Cuando nosotros dejamos que un pensamiento pecaminoso empiece a enraizarse o empiece a crecer en nuestra mente, en nuestro corazón, así como cuando crecen esas enredaderas. ¿Han visto esa enredadera de hiedra que se pega en las paredes y aunque no haya agua, que la pared sea lisa, siempre se pega, así es el pecado? Pero cuando usted trata de arrancar la hiedra de esas paredes, le ha producido un daño a la pared increíble, que después usted tiene que restaurar la pared. Así es el pecado en el corazón. Cuando usted llega el momento en que el pecado se extrae de su corazón, siempre va a haber un daño. Entonces no permita que la hiedra crezca, no permita que ese pecado crezca y se adueñe de las paredes y del interior de su corazón. Hay de aquellos que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana la ejecutan. Habla también el apóstol Pablo de la avaricia.
Es ese deseo incontrolable que tiene el ser humano por acumular cosas, acumular riquezas materiales, aun cuando en el proceso se afecte a otras personas, porque ese deseo incontrolable tiene que saciarse. La avaricia que reina en el corazón del hombre es la causa de gran parte de la pobreza y la miseria que prevalece en el mundo hoy, por causa de personas con avaricia, avaricia extrema, es que se dan muchas veces las guerras, que se, que se dan tantos problemas en la sociedad. Por causa de la avaricia, también se patrocina el pecado y también se facilita a la gente pecar, porque alguien por hacer dinero le vende droga a los niños de las escuelas. Alguien por hacer dinero abre nightclubs para que los esposos fieles vayan a ser infieles ahí. Alguien por avaricia abre lugares de perdición donde la gente va y se pierde. Ese es el problema de la avaricia. En su carta a Timoteo, el apóstol Pablo le advierte, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por la avaricia, hermanos, muchos queridos hermanos de la congregación dejan de asistir a la iglesia. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Por la avaricia, por la codicia. Prefieren abrir el negocio el domingo, digamos, si es que tienen un negocio. Porque es que el domingo es un día bueno. Miren, en Estados Unidos hay una empresa que es admirable que se llama Chick-fil-A, que es de pollo. Venden pollo así como Popeye y esas cadenas de pollo. Y ellos tienen una política que a mí me encanta porque el fundador era un hombre cristiano. Y ellos desde que comenzaron el negocio nunca abrieron los domingos. Y ustedes saben que el día de las comidas rápidas es el domingo, ¿no? Nunca han abierto los domingos. ¿Y sabe qué les pasa? Tienen una cadena de restaurantes en todo Estados Unidos. O sea, ven que sí se puede vivir sin abrir el domingo. El Señor Jesucristo también se refirió a este pecado de la siguiente manera. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y también dice más adelantito, en el versículo 24, ahí estábamos en Mateo 6, del 19 al 21, ahora en el 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y aquí aclara por qué dijo eso. No podés servir a Dios y a las riquezas. Decídete. Ahora, el Señor no está diciendo, es pecado ser rico, no en ningún momento. Pero el Señor está diciendo, usted con sus recursos, usted es el Señor de sus recursos y usted puede hacer con sus recursos lo que usted quiera, pero su Señor es Dios y su prioridad es ser Dios sobre sus recursos. Eso está diciéndole el Señor. Eso está diciéndonos el Señor. Hermanos, el tiempo se me ha ido. Estamos en el versículo 29 y aquí nos vamos a quedar. Le invito a que vaya leyendo, no solamente el texto en Romanos, sino que si tiene el libro, también vaya leyendo el libro y así vaya entendiendo más. Y le invito también que reflexione y que identifique si hay alguna flaqueza en usted en esto que hemos leído,
porque somos imperfectos, estamos en el proceso de santificación. Pues pídale al Señor fortaleza, hermanos. Vamos a orar para pasar a la siguiente parte del culto. Padre, gracias por tus palabras. Gracias, Señor, porque entendemos que todo lo que estamos leyendo es necesario leerlo. Gracias porque inspiraste al apóstol Pablo para que lo escribiera en esta epístola y porque la misma palabra de Dios da el sustento, da todo el argumento para ver que lo que Pablo está diciendo es correcto. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a identificar en qué estamos flaqueando y ayúdanos también dándonos fortaleza, ayudándonos a vencer esas luchas que nosotros tenemos constantemente. Tú sabes, Señor, que somos imperfectos y estamos en este mundo luchando. Y tú sabes, Señor, que solo tú nos puedes sacar adelante. Así que venimos a ti, Señor, a tus manos. Ayúdanos por medio de la acción del Espíritu Santo, por medio de la acción del Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a salir adelante. Ponemos en tus manos el resto de este culto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Onan, hermoso, a estudio. Bueno, hermanos, vamos a preparar, ¿verdad?, nuestros corazones porque ahora vamos a pasar al culto de oración, hermanos. Así que también a los hermanos que están conectados en Facebook y también por Zoom, que también nos acompañen, ¿verdad? Que hagan sus oraciones, sus peticiones y vamos a empezar a orar con un tiempo de oración personal, hermanos. Así que lo podemos hacer ahí donde están sentados, inclinen su rostro, vamos a dar un tiempo o de pie o de rodillas, como ustedes deseen. También los hermanos que están ahí en sus hogares pueden hacer lo mismo. Vamos a dejar un tiempo para que realicemos esta oración personal a nuestro Señor. Después de este tiempo de oración personal, hermanos, vamos a oración en grupos de 3. Ahí vamos a hacer grupos, caballeros con caballeros y damas con damas. Y los hermanos que están conectados, pues también ahí, ¿verdad? Tomados de la mano. Y vamos a orar por peticiones y oraciones de cada hermano que estemos ahí juntos. Bueno, vamos a orar por las oraciones con propósitos específicos, ¿va?, que tiene nuestra iglesia. Y vamos a llamar a nuestro hermano Emigdio, que trae pues estas 2 oraciones para que acompañemos y también los hermanos que están ahí en casa nos acompañen a orar. Hermanos, oremos por una congregación comprometida, haciendo uso del librito de lectura bíblica diariamente. También por las peticiones que ahí están descritas. Yo quisiera, hermanos, incluir aquí, hay un hermano que asistía a esta iglesia y él tiene como oficio mandarle a cada uno en el celular. Él tiene un chat y le manda las citas bíblicas diarias. Yo tengo el chat. Quiero que oremos. Él se llama Edwin. Yo creo que tal vez ustedes se acuerdan de él. Ya no está asistiendo aquí a la iglesia. Tengo tiempo de no verlo. Pero sí me acuerdo de él cuando todos los días él nos manda la lectura bíblica. El que no tiene ese librito, pues ahí aprovecha para orar. Y también, Señor, vamos a orar por todos los siervos de Dios de nuestra iglesia, que con disciplina, con discernimiento
constancia puedan llevar el trabajo encomendado para Él. Señor, gracias te damos. Sabemos, Señor, que necesitamos, Señor, de que tú nos des sabiduría y entendimiento en lo que concierne, Señor, al trabajo en tu obra. También, Señor, oramos por cada uno de los hermanos que portan el librito y que pueden tenerlo no solo para tenerlo guardado, sino abrirlo todos los días y revisar cuál es la cita y cuál es la petición que hay que hacer uso y pedirte a ti, Señor. Porque la lectura de tu palabra es la que nos trae la enseñanza que nosotros necesitamos. También, Señor, te pedimos por nuestros hermanos siervos, que tú, Señor, les has dado una responsabilidad para que con discernimiento, con disciplina y cada día, Señor, dedicando el tiempo para que el trabajo que tú has encomendado se haga bien y lo hagamos con tu divina dirección. También, Señor, te pido por Edwin, que antes asistía a esta iglesia y que tiene el oficio, tiene, Señor, todos los días a la costumbre de poner estas fechas y las lecturas bíblicas para que los hermanos se acuerden de que tienen que leer tu palabra. Te pedimos por él que tú le guardes y le bendigas. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, vamos a, así puestos en pie, vamos a orar por las ofrendas porque después vamos a seguir orando por las oraciones con propósito. Pero ahorita vamos a orar por las ofrendas y los diezmos, ¿verdad? Así que, hermanos, ahí también los que están conectados nos ayuden. Oremos. Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Salud, techo, abrigo, todo, Padre. Gracias. Y hoy venimos con un corazón contento, Señor, a dar nuestras ofrendas y diezmos. Gracias, Señor, que nos permites darte, que lo hacemos con amor, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Los hermanos que no tienen empleo, pues provéeles, Señor, por favor. Pues te pedimos, Padre, por sus familias, por sus vidas, Señor. Gracias y honra te damos a dar nuestras ofrendas porque lo damos con amor, Señor. Ayúdanos, Señor, y bendice nuestros trabajos, nuestros negocios, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mientras el hermano Jimín recoge las ofrendas, vamos a dar un tiempo para acción de gracia o un testimonio de gratitud. Vamos a ver qué hermano se anima, ¿verdad? Para este 2026. La hermana Sofía levantó la mano. No. Hermano Julio, no. La hermana Nancy la miro con ganas. Bueno, hermanos, sabemos que podemos darle al Señor una gratitud por un día más, por estar aquí, por tantas cosas que Él nos hace, nos tiene en el mejor lugar, como explicaba el hermano Nan hoy en la prédica, que todos, si no estuviéramos aquí, a ver en qué cosas de esas hubiéramos estado, ¿verdad? Haciendo, pero gracias y honra al Señor que nos salvó con esa sangre preciosa en la cruz.
Así que vamos a continuar, hermanos, y vamos al segundo segmento de oraciones con propósito, ¿verdad? Y vamos a orar, así que les pido por favor ponerse en pie y también a los hermanos que están conectados ahí que nos ayuden. Vamos a orar por la construcción de nuestro templo, que como meta tenemos terminar este año, ¿verdad, hermanos? Y también para más hermanos conectándose, matriculándose al DFC. Así que oremos. Padre nuestro, gracias Señor, gracias Padre. Venimos a poner estas peticiones en tus manos, Padre. Sabemos que tú nos has ayudado hasta aquí, Señor. Y venimos a poner en tus manos la construcción de nuestro templo. Padre, es una meta que tenemos, Señor, pero sabemos que tú es que la vas a realizar, Señor, porque la honra y la gloria es tuya. Padre, ponemos en tus manos, Señor, esta construcción. Que no falte nada, ningún recurso, Señor. Todo este mes ni el resto del año, Padre. Que podamos terminar, que podamos hacer todo conforme a tu voluntad, Señor. Padre, bendice a cada hermano que está apoyando la obra. Gracias, Señor, te lo ponemos en tus manos, Padre. También venimos, Señor, a pedirte por el DFC, que ya muy pronto va a comenzar estas clases, Señor, que edifican nuestra vida. Ponemos en tus manos, Señor, a cada hermano, Padre, que inquiete sus corazones para que tengan ese deseo, ese amor de aprender tu palabra. Estamos, Padre, en esos 4 niveles, Señor. Bendice desde ya a los maestros, Padre. Los ponemos en tus manos para que ellos puedan dar estas clases, Señor, en base y con todo conocimiento de parte tuya, Señor. Padre, porque los que hemos recibido este discipulado hemos sido edificados, Señor. Hemos aprendido de la sana doctrina, Padre. Ayuda, Padre, inquieta nuestros corazones, inquieta los corazones de mis hermanos, Señor, para que puedan matricularse. Gracias, Señor, y todo te lo ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos ya para ir cerrando, ¿verdad? Lo que hacemos siempre al final de cada culto, que es, venimos aquí, nos tomamos de las manos, vamos a pedir a nuestro hermano Emilio que pase, que trae un himno, y nos vamos a tomar de las manos así en círculo, ¿verdad? Y posteriormente vamos a orar para despedir. Hermano. Oremos, hermanos, vamos a cantar la doxología. Es un canto que solo tiene dos renglones en el himnario, pero que todos lo sabemos de memoria. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eternal Consolador, unidos todos alabad. Amén. Amén, hermanos. Así tomados de la mano oremos. Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias, Padre, por este precioso jueves, Señor. Gracias porque todo lo que se ha hecho es para honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias por la vida del hermano Nan que trajo este estudio de Romanos, Señor. Ayúdanos a entender aún más tu palabra, lo que tú nos quieres decir, Señor. Gracias porque has edificado nuestras vidas, Señor. Bendice a cada familia aquí representada, Señor. Y ayuda, inquieta nuestros corazones para que estemos atentos al servicio, Padre. A todos a las actividades de nuestra iglesia, Señor. Bendícenos, llévanos con bien a nuestras casas. Igual manera los hermanos que se conectaron, Señor, gracias por la vida de ellos. Y también te pedimos, Padre, en este momento, por estas boletas del 1+1, Señor,
También te pedimos, Padre, por las peticiones personales y también, Señor, por todos los planes que tenemos. Padre, ponemos en tus manos cada una de estas peticiones. Estas boletas 1+1, Señor, que sabemos que tenemos amigos, familias, compañeros de trabajo, Padre, apuntadas en este plan 1+1 para que un día puedan estar aquí con nosotros, Señor. Ponemos a cada vida ahí, Padre, que está apuntada, Padre, para que venga y se goce de esta alegría, de este amor que tenemos hacia ti. Señor, también ponemos, Padre, todas estas peticiones personales de cada hermano. Señor, cúmpleles, Señor, conforme a tu voluntad. Y también todas estas oraciones con propósito, Señor, que hemos formado para este 2026. Nuestras metas, nuestros sueños, Señor. Pero que todo sea en base a lo que tú nos vas a dar, Señor. Para darte honra y gloria a ti, Padre. Señor, gracias por este jueves y llévanos con bien a nuestros hogares. Y todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche. Y los caballeros, recordarles que el sábado, primer culto de caballero, este sábado 10 y también el domingo, ¿verdad? Bendiciones.